El mensaje conforme a tu palabra a cargo del presbítero David Cruz. Tomar un tiempo para meditar, para reflexionar allí en esos últimos versículos del Salmo número 119, que es un salmo que abarca cada una de las letras del alfabeto hebreo. Así que podemos decir que es desde la A hasta la Z, de la Aleph hasta la Tau. Y todos los 176 versículos hablan acerca de la excelencia, de la maravillosa palabra de nuestro Dios. El escritor sagrado en este salmo en particular nos muestra su vida devocional. Podemos nosotros conocer la vida íntima espiritual del salmista. ¿Cómo es que la vida del salmista está enfocado correctamente en Dios a través de la ley? Son 22 estrofas que componen el Salmo 119. Y mediante estas 22 estrofas conocemos el corazón de David. Cómo ama la palabra de Dios. Cómo en medio de sus aflicciones y necesidades acude a la palabra de nuestro Dios. Y cómo su relación con Dios se hace más fuerte cada día cuando depende de la palabra de Dios. Este salmo cubre la relación entre el hombre y la palabra de nuestro Dios. En la última estrofa, que son los versículos del 169 al 176, que es donde vamos a meditar en esta mañana, vamos a encontrar al menos dos peticiones principales por parte del salmista. También vamos a encontrar la importancia de la alabanza en la vida de David. Y finalmente encontraremos cómo se aplica estos principios a la vida diaria. Peticiones, alabanzas y también aplicación. Son entonces los tres elementos que van a guiar nuestro estudio de esta mañana. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Recordemos, primero, petición. El salmista, el rey David, comienza con una petición. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Luego en el versículo 170, llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mire que el Salmo 169, el versículo 169 y el versículo 170 nos dan la oportunidad de apreciar lo que se conoce como el paralelismo de la poesía hebrea. El 169 y el 170 es un paralelismo de la poesía hebrea. Es lo mismo que está presentando el salmista en su petición. En ambos versículos él está pidiendo a Dios que escuche su clamor, que escuche sus ruegos, que escuche su oración. Pero también en estos dos versículos el rey David reconoce que la respuesta a la oración estará siempre sometida o en conformidad con la palabra de Dios. Por eso es cuando él dice,
dame entendimiento conforme a tu palabra, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Dicho es sinónimo de los mandamientos, instrucciones de la palabra de Dios. Está debidamente asociada entonces la petición del rey David en relación con oración, necesidades, pero a su vez también está allí debidamente vinculada la palabra de nuestro Dios. Por eso dijimos al principio, este salmo nos permite conocer la vida devocional del salmista, del escritor. Y la vida devocional del escritor está debidamente integrado entre oraciones, necesidades, peticiones, plegarias, clamor, pero por otro lado también está el conocimiento de la palabra, y el escritor se somete a los dichos del Señor. Por eso dice, que sea conforme a tu palabra, que sea conforme a tu dicho. Quiero animarles entonces esta mañana a desarrollar una vida devocional. Y quiero animarles a que lo hagamos debidamente relacionado la oración con la palabra. Porque en la mente de David existe la dependencia completa de la palabra del Señor. Y cuando él dice, líbrame conforme a tu dicho, líbrame. Si él está diciendo líbrame, es porque está en peligros, es porque hay aflicciones, hay necesidad. ¿Se da cuenta cómo están allí debidamente interrelacionados estos elementos? El clamor, la oración, la plegaria del salmista, el sometimiento a la palabra de Dios, pero además, líbrame. Hay angustia, hay necesidad. Entonces, la vida devocional diaria debe ocuparse tanto de la palabra como de la oración. Tener conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a encontrar soluciones a las preocupaciones de la vida diaria. No tiene mucho sentido pedirle a Dios que le otorgue entendimiento conforme a la palabra si no estamos dispuestos a invertir tiempo en el estudio de la palabra. Dame entendimiento. Enséñame tu palabra. Quiero conocer más acerca de ti. Esta petición no tiene mucho sentido si no estamos dispuestos a invertir tiempo en el estudio de la palabra. Estamos pues acá integrando la vida devocional, la comunión que guarda el escritor con nuestro Dios. Pero no se descarta las pruebas, el sufrimiento, la angustia y la tribulación. En algunas ocasiones sabemos que nuestro Dios puede eliminar cualquier problema, cualquier aflicción. Pero en algunas ocasiones no elimina aquella situación adversa, pero sí nos da fortaleza para enfrentarla con el poder de la palabra. Viene a mi mente las palabras del apóstol San Pablo que le dirigió a Timoteo cuando dice: y el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 5.
en el contexto de la Biblia, luchar legítimamente significa luchar en conformidad con la palabra de Dios. Significa someternos a la Biblia y triunfar sobre las situaciones de la vida, pero desarrollando una vida devocional en conformidad con la palabra de Dios. La vida de oración del apóstol Pablo también seguía este mismo modelo. El apóstol Pablo lo vemos orando sin cesar, de manera que no había una área de su vida que no fuese tocado por la oración. Miren, Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y luego dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay dos cosas principales en la oración de Pablo. Está preocupado por la palabra. Está preocupado para que se divulgue, se proclame, se conozca la palabra, pero también está preocupado por las tribulaciones que está enfrentando, por la persecución, y está pidiendo ser librado. ¿Pero para qué? Para seguir proclamando la palabra. Este es un buen deseo del apóstol Pablo. No está pidiendo él ser librado para superar, o porque no soporta el dolor y las aflicciones. Pide ser liberado para que pueda continuar con el ministerio que Dios le ha comendado. La propuesta del salmista y la propuesta bíblica de una vida devocional fuerte es presentar nuestras necesidades, presentar nuestras plegarias, orar sin cesar, pero por el otro lado, conocer, estudiar, profundizar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, vuelve a decir. Líbrame conforme a tu dicho. Qué interesante la petición del salmista. Creo que nos está enseñando y nos está dando un modelo de cómo practicar una vida devocional, de cómo integrar estos elementos, de cómo saber orar, cómo saber pedir, sometido a la palabra de Dios. Enséñame tu palabra, dame entendimiento, quiero conocer tu voluntad. Y entonces la petición, el clamor, está sometido a la voluntad de la palabra de Dios. Y es entonces cuando logramos nosotros aceptar la respuesta que viene de Dios. Luego entonces dice: líbrame, ayúdame. De tal manera que hay riesgos, hay peligros, hay enfermedades, hay pruebas, hay necesidades. Esa es parte del diario vivir. Tenemos pruebas, enfrentamos adversidades, y el salmista dice: líbrame, pero en conformidad a tu palabra. Entonces estamos integrando
la vida devocional. Oración, total dependencia de la palabra y entender las necesidades y que Dios nos dé fortaleza para poder obtener el triunfo. ¿Cuál es el modelo de vida devocional que estamos practicando? ¿Cómo está nuestra vida de oración y cómo está nuestro conocimiento de la palabra? Quizá un poco más específico, ¿qué aprendimos de la palabra durante esta semana? ¿Estamos creciendo? ¿Siente que las situaciones de la vida le han dejado fuera de combate o ha aprendido a acudir a Dios en oración buscando que Él controle las situaciones adversas? La vida devocional debe de ser entonces el centro de nuestras acciones. Pedir constantemente que Dios nos dé el conocimiento de su palabra y que Dios nos dé la victoria sobre las situaciones de la vida y que podamos conocer cuál es su voluntad. Esto nos ayuda a crecer. La segunda situación del Salmo, en el versículo ahora 171 y 172, hay una alabanza. Vamos siguiendo el proceso. Oración, tribulación, conocimiento de la palabra, nos sometemos a la palabra y luego surge un cántico. Hay alabanza. El 171 dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Pero mis labios rebosarán alabanza. Aún con todas las situaciones que vivió David, él nunca deja de alabar a Dios. De manera muy específica, en este Salmo 119, alaba a Dios por su palabra. Y la alabanza del salmista no es una alabanza superficial, es una alabanza profunda, una alabanza centrada en la palabra. Y su alabanza nunca se aparta de la palabra. Hay alabanza que surge de una emoción, que depende del estado de ánimo. Hay alabanza externa, pero la alabanza del salmista empieza con la palabra y termina con la palabra de Dios. Está comprometido con la alabanza. Mis labios rebosarán alabanza. Hablará mi lengua tus dichos, cuando me enseñes tus estatutos. Qué precioso, ¿verdad? Ya dijimos, oración, estudio de la palabra, tribulación, y mire ahora, cántico, alabanzas. Mis labios te alabarán cuando me enseñes tus estatutos. Esta palabra es interesante, no lo perdamos de vista, porque dice el salmista, cuando me enseñes tus estatutos. Pero en este momento el salmista ya conoce los estatutos del Señor, ya conoce los mandamientos de Dios. Pero es que el salmista está pensando en el conocimiento total de la palabra de nuestro Dios. Esto lo lleva pues a profundizar de manera continua, de no dar por terminado el conocimiento de la palabra de Dios,
de no pensar que ya está graduado en el conocimiento de la Biblia. Él conoce la palabra de Dios cuando él alaba a Dios, pero a su vez él está pensando en conocer más acerca de Dios, en descubrir más acerca de la voluntad de nuestro Dios. Y el corazón del salmista está lleno de alabanza, porque confía que Dios de manera continua le estará enseñando sus estatutos. Por eso abrimos las páginas sagradas de la Escritura. Por eso venimos y escuchamos palabra de Dios. Por eso mañana muy temprano volvemos a abrir la Escritura. ¿Por qué? Porque de manera constante Dios siempre tiene una palabra, y que el cumplimiento final en su totalidad está en un futuro. Pero jamás podremos aprender todo lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos en esta vida. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de madurez. Esa es la visión correcta que debemos de tener en relación con el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso nos tenemos que deleitar en la palabra. Y por eso tenemos que alabar a nuestro Dios, porque Él siempre nos estará enseñando su palabra. Mire que la palabra de alabanza del rey David no es condicional. Si me enseñas, voy a alabarte. Tampoco es de duda. Quizá el Señor me enseñe. El salmista cree firmemente, está convencido de que Dios tiene palabra para su vida en cada momento y en cada circunstancia, y que Dios cumplirá su palabra en su vida. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La segunda exclamación de alabanza obedece a la justicia de la palabra de Dios. Y el salmista hace votos de hablar la palabra de Dios. El salmista alaba la maravillosa verdad. En relación con la palabra no se cuestiona, es palabra de Dios. Es la autoridad sobre nosotros. El salmista no tiene que preguntarse si la palabra es justa o no es justa. Hay quienes son esclavos de la opinión popular. Hay quienes permiten que lo que diga la mayoría sea lo que establezca sus normas de justicia, sus normas de criterio. Pero al entender que la palabra de Dios es justicia, entonces nos damos cuenta que solamente la palabra de Dios nos da la respuesta que buscamos. Y que toda decisión deberá compararse siempre con la justa palabra de Dios, muy a pesar de los gustos, de las opiniones personales. La palabra de Dios deberá ser siempre nuestra norma de justicia y de verdad. Debemos examinar entonces en este día cómo está nuestra vida devocional. Sigo insistiendo en eso. ¿Hay alabanza? ¿Hay gratitud? ¿Hay necesidades? ¿Hay pruebas? ¿Hay adversidades? Líbrame, Señor. Pero llegue a ti mi clamor. Dame entendimiento. Quiero comprender tu voluntad. Enséñame tu palabra. Y luego entonces dice, mis labios
rebosarán de alabanza. Y eso no es emoción, eso es profundidad. Porque estamos enfocados correctamente en la palabra de Dios. Y nuestra relación devocional con nuestro Padre Celestial se centra en las Escrituras. Somos el pueblo de la palabra de Dios. Y nuestra vida se centra en las Escrituras. Hay oración, hay clamor, hay necesidad, hay enfermedad, hay pruebas, pero también hay alabanza, hay regocijo, hay un cántico de gratitud. Bien, vamos concluyendo entonces. Los versículos 173 al 175 nos llevan ya a cómo poder aplicar estos principios en nuestra vida diaria. El 173 dice: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Eso es claro. He escogido. Segundo, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Ya hemos entonces reconocido la importancia de la vida devocional. Nos hemos dado cuenta de las necesidades que tenemos que enfrentar. Ahora tenemos que emprender nuestro peregrinaje. Ahora tenemos que continuar. Y quiero dejar de manera práctica 3 elementos derivados de estos versículos: el deseo, el anhelo, la voluntad del hombre. 2, el camino de Dios. 3, la palabra de Dios. Nuestra vida, hermanos, se encuentra constantemente frente a una serie de decisiones. Toda vez que aplicamos la verdad de Dios a nuestras vidas, tendremos que tomar una decisión. El versículo 173, claramente vemos el elemento de la decisión en la vida de David. Tus mandamientos he escogido. En el 174, he deseado tu salvación. Tu ley es mi delicia. Y él decide alabar a Dios. Viva mi alma y te alabo. ¿Qué estamos diciendo con esto? El rey David, por la gracia de Dios, escogió apegarse a la palabra de Dios, deleitarse en la palabra de Dios, escogió alabar a Dios, aun cuando tenía motivos para cuestionar a Dios o para dudar de Dios. Él, por la gracia del Señor, decidió someterse a la palabra, conocer la palabra, vivir a la luz de la palabra. El conocimiento por sí solo no resuelve ninguna necesidad, ningún problema, ninguna prueba. En algún momento de nuestra vida deberemos escoger cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Cómo aplicar todo el conocimiento de la palabra en este momento difícil que nos toca enfrentar. Y continuamente, esto es el camino de Dios, continuamente necesitamos recurrir a Dios para obtener la fuerza necesaria para triunfar y abandonar nuestros esfuerzos carnales y humanos y tomar solamente fuerza espiritual. Por eso dice el salmista en el versículo 173, esté tu mano pronta
para socorrerme. Necesita apoyarse en la poderosa mano de Dios, no en su propia mano de carne. Hay quienes nunca quieren ceder el control total de sus vidas. ¿Qué estamos diciendo con esto? Si siempre buscamos a Dios, decimos. El asunto es que en ocasiones buscamos a Dios porque queremos que Él solamente haga aquellas cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces lo que queremos es una ayudita. Mientras tanto, buscamos cómo responder, cómo solucionar, y cuando algo no está saliendo bien, buscamos una ayuda. Lo que el salmista nos propone en esta tarde no es que Dios nos dé una manita, una ayudadita. Lo que el salmista nos propone es que toda nuestra vida esté sometida a la palabra de nuestro Dios. Que Dios tenga el control, que aceptemos el señorío de Jesucristo. Y cuando David clama por socorro, por la mano poderosa de Dios, entonces está entregando el control de su vida y reconoce que solo el poder de Dios puede ayudarle en cualquier situación. Hoy creemos y confesamos que el camino de Dios es el único camino. Esto es entregarle toda la vida a Él, reconocer su señorío y que no nos dé una ayudita, sino que su mano poderosa, la mano que hizo los cielos y la tierra, la mano que hirió a los egipcios para dar salvación a Israel, la mano de Dios que cubrió a Moisés en su peregrinaje por el desierto. Esa mano poderosa de Dios es la que nos protege hoy y siempre. Esa mano de Dios herirá a los impíos, y esa mano de Dios poderosa trae salvación y restauración a los gentiles. Pero hay que tomar esa decisión, someternos a la voluntad de Dios, y que la mano poderosa de Dios gobierne y controle toda nuestra vida. Por eso dice el salmista: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Tus juicios me ayuden, tus principios, tus mandamientos, tu palabra, tus dichos me ayuden en cada momento. Concluimos con el versículo 176. Después de esta vida devocional del salmista, uno esperaría que concluya de una manera diferente, que hable de triunfos. Pero el versículo 176, el salmista no concluye proclamando la grandeza de su madurez. No concluye proclamando su fortaleza. Aun y cuando él ha desarrollado una vida devocional, aun y cuando él está sujeto y sometido a la palabra de Dios, aun y cuando él alaba a Dios y le entrega su vida al control del Señor, uno pudiera decir, bueno, todo está
listo para triunfar. La nota final del salmista es confesar su estado pecaminoso. Es confesar su condición humana, su aflicción por el pecado, su preocupación por la maldad. No es un hombre que confía en sus fuerzas y que ya se siente realizado. Miren, el rey David, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y que nos deja ver su vida íntima, espiritual, en relación con el Señor, concluye con una palabra de humildad. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Muestra el salmista humildad. Y la humildad es el resultado del crecimiento genuino y la conciencia constante de nuestra naturaleza pecaminosa. Anduve errante como oveja extraviada. Significa que en esta vida no llegaremos al punto de la autosuficiencia en el cual podremos decir que ya no habrá más pecado en nuestra vida. Al contrario, tenemos que reconocer nuestra condición natural, nuestra condición pecaminosa. Y por eso es cuando volvemos a acudir a la palabra. Y por eso es cuando volvemos a iniciar la mañana con oración. Y por eso es cuando volvemos a proclamar la grandeza de Dios. Caemos de rodillas delante de la santidad de Dios. Y nos quedamos con esta situación. Anduve errante como oveja extraviada. Búscame, Señor. Anduve como el hijo pródigo, como la oveja perdida. Pero, Señor, ten misericordia de mí. No estoy satisfecho, no estoy pleno, no debo permanecer en esta condición, no estoy cómodo en esta posición. Y lo confronta y clama a Dios. No me he olvidado de tus mandamientos. Hermanos, que esta palabra quede en nuestros corazones, que apreciemos el valor de las Escrituras, que conozcamos la palabra de Dios, estudiemos, profundicemos, meditemos en ella, oremos, clamemos, pidamos, intercedamos, que Dios nos libre de maldad, del pecado, que Dios nos libre de las pruebas y de las aflicciones, pero entreguemos todo nuestro ser, todo el control que lo tenga nuestro Dios. Y que digamos como el salmista, no me he olvidado de tus mandamientos, de tus mandatos tengo sed. Esto es lo que marca la diferencia. El conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, pero por encima del conocimiento, el amor y el compromiso con la palabra de Dios. Y creceremos si vivimos lo que aprendemos. Creceremos si tomamos en serio la palabra de Dios y nos comprometemos con el Señor de la vida. Que Dios nos bendiga. No me he olvidado de tus mandamientos. Amén.